pues estamos en la primera edición 2018 de Mediterránea Triatlón, que tenemos a Castellón por primera vez formando parte ya de esa trilogía que es Castellón, Valencia y Alicante, que desde la Federación estamos muy satisfechos, muy contentos de poder hacer pruebas de este tipo como Mediterránea, buscando la máxima calidad, buscando que el triatleta disfrute y buscando también que gente que quiere incorporarse al mundo del triatlón, sobre todo la mujer, que hace falta que vengan más mujeres y que son... Últimamente estamos en los años de la mujer y tiene que seguir así porque se lo merece y porque es la mitad de la población o más. Entonces pues es un triatlón pues que puede empezar a probar quien no conozca todavía el triatlón con un super sprint. Tenemos el sprint, después el olímpico también. Entonces ha sido un día pues para mí muy satisfactorio. He podido participar y comprobar los circuitos realizando el sprint. A mí en particular me ha gustado mucho. Pero siempre me dice todo el mundo que yo no soy muy fiable porque a mí me gusta todo. A mí realmente me gusta el triatlón, me gusta todo. Y cuando hay un triatlón, por ejemplo, con adoquines, pues es que somos triatletas. Y el triatleta es un triatleta, no es cualquier cosa. Entonces está adaptado, se adapta a los circuitos que hay o al momento que hay. Esa es mi manera de pensar. Los chicos de la prueba olímpica eran los primeros en comenzar a las 8:30 de la mañana en una prueba que acogió también el campeonato autonómico de esta distancia. La natación constaba de 2 vueltas para completar la distancia de 1500 metros de natación, en un mar Mediterráneo que amaneció un poco movido pero sin demasiada dificultad para los participantes. Mientras que los primeros chicos concluían la primera vuelta, las chicas afrontaban la salida del triatlón olímpico con el planetario de Castellón de fondo. David Martínez era el primero en salir del agua, seguido de cerca por Santander y Nacher. Por detrás, un nutrido grupo con Alberto Romero perdía algunos minutos. En féminas, Sonia Ruiz pasaba la primera vuelta destacada en primera posición, frente a Cris Sotelo y el resto de competidoras. Sobre la bicicleta, los triatletas debían completar un total de 4 vueltas, para completar 40 kilómetros totalmente llanos y rapidísimos por el Grao de Castellón. Por ello veíamos cómo los favoritos al triunfo final cuidaban al detalle su posición sobre la bicicleta. Sonia Ruiz se mantenía al frente de la prueba en solitario, mientras que en chicos, Fernando Santander rodaba también en solitario pero con el hándicap de no llevar hidratación en la bicicleta, algo que le iba a penalizar y terminaría por llevarle a la retirada a los pocos metros de salir a correr cuando se encontraba liderando la prueba. La carrera a pie transcurría a lo largo del paseo marítimo, donde veíamos cada vez más triatletas peleando por alcanzar la meta. Los 10 kilómetros a 4 vueltas que debían realizar dejaron a Alberto Romero como líder en solitario camino de la victoria en Castellón Triatlón. Ha sido un triatlón divertido, el agua estaba muy movida, la entrada constaba de 2 vueltas, la entrada se hacía difícil, pero era divertido, igual de difícil para todos. Hemos salido un grupito de 6 personas
en bici que nos hemos entendido muy bien, teníamos solo por delante a Santander, que nos ha mantenido la distancia, sabíamos que se estaba vaciando y que se iba a decir luego todo corriendo. Y bueno, en la carrera a pie, cuando iba a 1 kilómetro, he visto que Fernando se había retirado por algún problema y iba líder. Entonces, bueno, he seguido corriendo rápido, intentando mantener las distancias, ya que se hacía dura la prueba porque hacía mucho calor, pero bueno, ha sido muy bonita, había mucha gente animando y bueno, muy contento de haber ganado aquí en Castellón, campeón autonómico, y bueno, me sirve para reivindicarme un poco y me hace mucha ilusión haber ganado hoy. El segundo en cruzar la meta fue Miguel Risco y tercero Agustín Gómez. Mientras que los triatletas seguían entrando a meta, las pruebas sprint y super sprint se encontraban ya en marcha, y los participantes de estas distancias se sumaban al resto de competidores en carrera. En féminas, Sonia Ruiz veía cómo su ventaja se iba acortando a medida que pasaban los kilómetros, pero finalmente administró bien y cruzó la meta de Castellón Triatlón en primera posición. Pues nada, las sensaciones han sido muy buenas desde el principio, tanto en la natación como en la bicicleta. Luego corriendo he intentado ya acabar con lo que me quedaba de energías. Y bueno, estoy contenta porque he sabido lucharlo hasta el final, venían persiguiéndome la segunda chica muy cerca. Pero bueno, he sacado fuerzas y le he podido aguantar y súper contenta. Segunda, a escasos segundos, llegó María Luisa Guillem, mientras que tercera fue Julia Hofer. En la prueba sprint masculina la victoria final fue para Jorge Serra, y en el super sprint el triunfo lo alcanzó Miguel Lorente en una prueba trepidante. En cuanto a la prueba sprint femenina, la primera en alcanzar la meta fue Sandra Gans. El triatlón de la mujer también fue un destacado protagonista en la primera cita de Mediterránea Triatlón, con más de 25 mujeres en esta prueba que sirve como iniciación en el mundo del triatlón. En esta prueba fue Alicia Crespo la que alzó la cinta de meta en primera posición. Más de 550 triatletas disfrutaron del triatlón en el Grao de Castellón en una jornada para el recuerdo. La próxima cita de Mediterránea Triatlón será en el mes de septiembre, el 7, 8 y 9 de septiembre con Valencia Triatlón, en el que también podremos disfrutar de la Copa de Europa de Triatlón. Nos vemos en la meta. Una producción de Alon Sports.